Ya estamos. Pues Ok. muchas gracias y buenas tardes otra vez. Buenas tardes. Bueno, como te comentaba, pues este es precisamente una práctica que estamos realizando en una de nuestros módulos y para eso te voy a hacer varias preguntas relacionadas con el entorno familiar y con Julián. Ujú. Como te comenté, Ok, estas grabaciones son totalmente confidenciales, no se suben a ninguna red social, únicamente nuestra tutora va a tener acceso a las mismas. ¿Ok? ok. Si me Sí, de puedes dar tu acuerdo. nombre completo, por favor. Ok, mi nombre completo es Diana Consuelo Ortiz Gómez. ¿Qué edad tienes, Dianita? 42 años. Ok. ¿Dónde naciste? ¿De dónde eres? Nací en la Ciudad de México, Ok. por la colonia Narvarte. Oh, ok. ¿Cuál es tu escolaridad? Licenciatura. Ok. ¿Qué estudiaste, Dianita? Biología. Ah, ok. ¿Y cuál es tu estado civil? Casada. Ok. ¿Cuántos hijos tienes? 2 hijos. Dos hijos. Oye, precisamente como vamos a trabajar con Julio, ¿me podrías decir de los dos hijos, Julio es el mayor o Julio es el menor? Julio es el mayor, tiene Ok. 17 años, Ah, y ok, la hermana menor tiene 9 años. 8 ok. años. 8 8 años. años, se llevan 9 años. Ujú. ¿Y cómo se llevan entre ellos? Se llevan bien, como que empiezan ya a jugar un poquito más, Ujú. porque cuando la niña era más pequeña era un poco brusca con Julio. Entonces Julio lo que hacía era como retirarse porque ella le llegó a jalar los lentes y muy juguetona, pero un poquito brusca. Entonces Ok. él lo que hacía era como retirarse un poquito, pero ahorita ya empiezan a jugar, a juguetear, a reírse, a compartir momentos de risa, ¿no? Ah, ok. Oye, ¿qué me podrías decir del carácter de Julio? ¿Cómo es él? Ay, pues Julio es un niño muy tranquilo, muy pasivo, se engenta demasiado, Ok. eh, o sea, hasta con la misma familia. Él se engenta mucho. Le gusta la convivencia con los primos de su edad. Ujú. Compartimos terreno con mi cuñada, entonces mi sobrino tiene 14 años y se llevan muy bien, de repente tocan guitarra juntos, comparten videojuegos, le encanta estar con el primo y la prima. Pero cuando convivimos con la familia, ya sea la materna o paterna, llegó un momento en que mis hijos, los dos, piden estar en casa, Ok, como que disfrutan mucho, pero se engentan rápido. ok. Ujú. Y esto, por ejemplo, esta relación que me dices de Julio con sus familias, con ustedes en sí, por ejemplo, contigo y con tu esposo, ¿cómo es la relación? Es muy callado, no expresa mucho, Okey, no es ruidoso, vaya, no es ruidoso. Es un joven muy tranquilo, muy pasivo, es muy directo también, lo que quiere lo pide y ya, o también es tajante para contestar, no busca okey. muchas palabras. Es muy centrado para su edad. La verdad, sí, desde muy pequeñito mostraba mucha madurez. De hecho, me sorprende, a veces para la edad que tiene, contesta cosas más asertivas que yo como adulto. Okey, Entonces, sí, sí, es muy maduro y muy tranquilo. La okey. relación es como muy respetuosa. Con el papá también de repente juguetea un poco, ¿no? Que el almohadazo y las cosquillas, Ujú, pero como que sí, sí hay un límite. Ajá. okey. Y entre Él no familia pasa ese límite. okey. Y entre ustedes, ¿qué hacen como familia juntos que veas que a Julián le gusta? Ay, Laurita, es bien complicado. Como que cada quien anda en sus deberes y Ah, okey, difícilmente coincidimos. Sí, okey. difícilmente coincidimos. Cuando llegamos a coincidir, que él no tiene clases, la niña tampoco, y descansa su papá,
organizamos ir a Morelos a visitar a mi suegra, por ejemplo, que es a la que Ok. casi no vemos por lo mismo, ¿no? Porque el traslado y demás. Entonces, pues como que es lo único que de repente hacemos juntos, porque yo trabajo fin de semana y entre semana su papá no está, o si está, está poco tiempo. Entonces Ok. difícilmente coincidimos para poder hacer algo juntos. Ujú. Ah, ok. Y me decías que luego con sus primos toca la guitarra, pero él Sí, tiene algún sí. hobby en especial o practica Híjole, le algún da, deporte. no, 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 ahorita a esta edad no. Cuando era más pequeñito, de hecho lo metí a clases de natación, pero no le gustó. Estaba muy chiquito, tenía como 6 años, pero no le gustó, se ponía a llorar y no quiso. Después practicó un poco de fútbol, pero Ujú. ese acompañamiento se lo daban mis papás porque yo en ese entonces estaba terminando mi servicio social y yo no convivía mucho con él. Entonces, lo del fútbol fue con los abuelitos. Cuando yo ya estuve aquí en casa nuevamente, cuando ya había nacido su hermana, de repente tomaba clases de básquetbol y Ok. también a veces iba su papá y demás. Pero de ahí en fuera no, no, como que no le gusta mucho la actividad física. Desde muy niño era un poquito flojo para caminar. No le siempre le gustaba estar en brazos, eso sí. Íbamos al kinder y de repente se me ponía a llorar que lo cargara. Ujú. Entonces le explicaba que yo no lo podía cargarlo, no lo aguantaba, ¿no? Entonces es como flojito para la actividad física. Ah, ok. No, 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 no le gusta mucho. Ok. Lo que sí le gusta mucho son los videojuegos. Ok. Eso sí le Y pasa, encantan. pasa mucho tiempo en los videojuegos o cómo es, si juega con otras personas, interactúa con otras personas o él solito? Al principio con su papá, o sea, porque estaba pequeñito cuando jugaba con el papá, ¿no? Ok. Y que era la parte en la que convivían. Después, pues el papá entró a trabajar, a estudiar. Estando casados, Jaime terminó la carrera de contaduría, entonces estuvo más distante, ¿no? Trabajo y escuela, Mm. entonces realmente lo veíamos poco. Entonces Ok. ya jugaba solito, pero sí tuve que poner límites porque él podría estar muchas horas jugando Xbox. Ok. Ok. Y ¿y cómo va en la escuela? Bueno, ¿en dónde está estudiando? Ahorita está en el CCH Sur. Ah, ok. Siempre fue un niño muy, a lo mejor no era de 10, pero era un chico que nunca dio ningún problema escolar, Ok. nunca. Hubo una parte de la primaria que la vivió con mi mamá, por lo mismo, porque yo entré a trabajar Ujú. y estaba todo el día afuera, entonces lo veía en la noche nada más. Y eso a veces porque llegábamos y ya estaba dormido. Entonces, iba bien en la escuela, le gustan mucho las matemáticas. En la primaria ganó un concurso del Ok. conocimiento por matemáticas. Entró a la secundaria, todo iba bien. Cuando fue presencial, todo iba muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Tampoco era de 10, pero él fluía muy bien en la escuela. Pero ya cuando empezó la pandemia y tuvo ese cambio de la secundaria al CCH, que fue virtual, empezaron como los conflictos. Mm. Reprobó muchas materias. De hecho, ahorita está cursando nuevamente el año. Tercero y Ok. cuarto lo repitió totalmente. Él estaba en turno de matutino, pero por haber reprobado el año lo pasaron a la tarde. No, ok. Ahorita ya, de alguna manera, ya liberó el tercero, quedó a deber una materia Ujú. y ahorita en cuarto, que ya es repetición nuevamente, pues ahí va, como con altas y bajas, pero Le- sí le ha ido muy mal últimamente. ok, entonces, por ejemplo, esta situación de la pandemia, ¿tú notaste que hubiera, aparte del cambio que me estás diciendo en la cuestión de la escuela, en su carácter, por ejemplo, que lo sintieras como que estaba, el encierro le generaba algún tipo de malestar o una situación así? ¿O cómo lo notaste precisamente durante la pandemia? Fíjate que la pandemia en la personalidad de Julio a mí no me ayudó para nada. Porque lo poco que salíamos,
a la escuela, que por la hermana, que aquí y allá, me ayudaba mucho, porque de alguna manera él se veía obligado a hacerlo y convivía, ¿no? Pero con la pandemia, ¿no? Fue terrible porque fue peor. No quería salir ni siquiera por la despensa. Aunque nos quedábamos nosotros en el carro y su papá bajaba a comprar, no quería. No querían ir Ok, a la despensa, ni siquiera al patio, ni siquiera tomar el sol. Entonces, sí, ok. también a mí me generó conflicto y, oye, Julio, es que te hace daño, necesitas caminar en el patio o correr, grita un poco, no sé, Ujú, ok, reacciona un poquito, ¿no? Y no, la verdad es que se incrementó como este aspecto pasivo. ok. Ujú, Tú sí. en este cambio, entonces, precisamente que me dices que fue de la secundaria al CCH, que fue virtual, ¿crees que también le afectó para su sociabilización en la Claro, sí, escuela? sí. ¿Tiene Sí, yo amigos en digo la que escuela o no? sí tiene amigos en la escuela y hace poco que regresaron de manera presencial, Ujú, yo noté el cambio, noté que ya llegaba más alegre y que ya tenía un amigo y una amiguita y que su amigo se pintó el cabello y que su amiga toca un instrumento y demás. Entonces, eh, en pandemia no platicábamos mucho y ahorita que ya empezó a socializar, a salir, ya expresa un poquito más. Lo vi ok. un poquito más animado, más motivado. O Ujú. sea, ¿crees que en realidad él no sintió esa más conflictivo el hecho de tener que regresar, pese a que tenía mucho miedo cuando estaba en la pandemia? El regresar no le generó mucha ansiedad o miedo por salir. Le causaba como flojera. Ok. Como que es esa parte de qué flojera. De hecho, el otro día tuve que ir por él porque su papá descansó. Su papá va por él a la escuela, bueno, se reúnen, Ujú, trabaja muy cerca su papá de donde está el CCH Sur, entonces se reúnen y se regresan juntos. Entonces, como que yo me encargo de él de irlo a dejar al camión en la mañana para que se ujú. vaya directamente al CCH y por la tarde su papá lo Pasa regresa, por ¿no? él. Aquí a casa. Ujú. Ajá, exacto. Entonces, hace poco, el otro día que su papá no fue, el niño sí veía como inquieto porque yo fuera por él hasta la escuela. Entonces es así como que, ay, hijo, pues es que sí, la verdad se me complica porque tengo otras actividades y tu hermana y esto y aquello. Ajá. Trato de no darle como el bajón, ¿no? O sea, él sabe perfectamente que lo vamos a apoyar mientras se pueda, los días que se pueda. Ok. Entonces, sí, Entonces, sí sentía o sea, lo que tuvo como fue la como, flojera. Ajá, como, ay, qué flojera tener que ir presencial. Pero ajá, cuando ya regresaba de la escuela, yo lo veía contento. O sea, ok. como que al principio se resiste, pero ya después lo disfruta y regresa contento. Ok, pero esta salida que me dices que se sintió así como que estaba como ansioso, ¿era porque quizás no ibas a pasar por él? Ajá, sí, sí, Ah, sí. ok, Era como, ay, mamá, mejor haz todo lo posible por ir por mí hasta el CCH. Y ok. pues sí, sí, me armé como de valor y fuerza y todo, y sí fui por él. Aunque debo decir, ya hubo una ocasión en que se regresó solo desde allá Ajá. ¿Y y cómo lo también resultó vivió? bien. Ah, ok, ¿Qué crees? Que lo vi bien, lo vi bien. ok, Híjole, Julio es un poquito como yo en la cuestión de que depende el estado de ánimo. O sea, si estamos como contentos, todo padrísimo, pero si algo ya nos incomoda un poco, nos ponemos un poco como con barrera, ¿no? Sí, ok, sí, eso también lo he notado en él. Ujú. ok. Entonces, ahorita, bueno, ¿tú considerarías que sí le gusta la escuela independientemente de lo que tuvo que vivir por la pandemia y la situación que, bueno, a todo el mundo nos afectó? Pero, pero que en sí no es que rechace la escuela, ¿tiene planes de seguir estudiando? Sí, sí tiene planes, pero lo veo muy desmotivado. Demasiado, Okey. demasiado. De hecho, me acompañó un día a la clase de natación de su hermana y se entusiasmó mucho. Me pidió Ujú, los datos y quería inscribirse, algo que es ujú, rarísimo en julio. Entonces, le facilité todo, pero aún así le cuesta trabajo decir sí. Yo ya le di muchas propuestas para poder acompañarlo, unos días sí, unos días no, encaminarlo en el carro, es más, hasta pagarle, ¿no? Lo del voucher y demás, o sea, hay como muchas propuestas
favorables para él, pero no logra por soltarse, por aceptar, ¿no? Ok. Como que se frena mucho. Ujú. Oye, ¿y amigos de ahí de donde ustedes viven? ¿Tiene amigos de ahí de la zona? ¿Que salga con No, ellos? No. no, no, ¿Algún? vivimos en una colonia muy, muy tranquila, o sea, demasiado tranquila, parece que no vive nadie en la colonia. Ok. Es una boscosa y sí está como muy solo. Entonces, él siempre ha sido así apático, ¿no? O sea, Ujú. que no le da emoción salir con la pelota, ¿no? De hecho, tuve que obligarlo de alguna manera, en algún momento, a que nos acompañara a pasear a los perritos, Ok. porque igual no quería, pero bueno, ya lo convencí y nos acompañó. Con quien sí veo que tiene un acercamiento es con mi hermano. Mi hermano ahorita no vive aquí, Ujú. pero Julio lo ve con mucha admiración, le tiene mucho respeto. Yo he tenido que acudir a mi hermano como para que de repente me muestre un poquito esa figura como paterna, ¿no? Ujú. Y sí, mi hijo le encanta hacer cosas con el tío. O sea, le Ok. encanta lo que cocina el tío, lo tiene muy en alto a mi hermano. Ok. Ujú. Y pero entonces, en lo referente a amistades, podríamos, no es muy social en ese aspecto. No, O sea, no tiene un mejor amigo que tú lo veas que haya alguien con el que se apoya, que diga, ay, luego decimos, no, ay, pues le habla a mi amigo o le voy a decir que hagamos algo o cosas así. ¿Le conoces a no, alguien? No. Entonces, por no, en ejemplo, la primaria sí, pero ahorita no. ahorita no. Salidas a conciertos, todo eso no hay. ¿Qué crees que hoy tuvo su primer concierto? Ok. Entonces, ajá, ¿Con al quién ratito fue? vamos a ir con una amiguita de la secundaria. Ah, ok. De hecho, esta amiguita lo invitó a salir en noviembre para calaverear, para pedir calaverita. La chica vive relativamente cerca de aquí, como a 10 minutos de aquí. Entonces, ese día le dimos permiso y todo también resultó muy bien. O sea, él de repente se angustiaba porque me decía, ay, mamá, es que vamos a llegar 10 minutos tarde porque su papá nos trajo caminando y hay mucho tráfico, pero me avisó. Entonces Ujú. yo le decía, no, pues tranquilo, aquí ya te estamos esperando. O sea, la comunicación es buena, pero no habla mucho, o sea, lo necesario. Bueno, total que esta niña lo consideró, lo contempló para el concierto porque su hermana mayor no pudo ir por cuestión de trabajo. Ujú. Entonces, tanto la niña como los papás pensaron en Julio y sí, lo invitaron y todo. De hecho, el papá va a ir por él al CCH, de ahí los lleva al concierto, los espera y los regresa para acá. Ah, Entonces, ok. Julio expresó en la mañana muy serio que hoy era su primer concierto. Entonces, o sea, sí le da esa alegría, pero no es explosivo. Ok. Ujú. Bueno, veíamos de la parte de la escuela que me decías, ahora sí que regresándome tantito, que como que sí quería estudiar, pero ¿tiene alguna carrera que sea la que le llame la atención? Algo que diga, ay, Él pues yo, quería algo así. Yo lo vi un poco apasionado, apasionado pero poco expresivo, con la carrera de medicina forense. ok. Pero bueno, su promedio ya no da para eso. Hace poco se sentía confundido sobre qué carrera elegir. Ok. Entonces, igual le di propuestas que hay personas y hay lugares y en la misma escuela pueden dar la orientación para los exámenes como de aptitudes, ¿no? Ujú. Entonces me dice sí, pero no hace mucho por buscarlo. Y hace poco también me comentó que simplemente por su promedio busque carreras con tema para en un futuro como escalar a la de medicina forense, por Ok. ejemplo, psicología. Ajá. También hubo un momento en que me dijo que quería mejor ser maestro de matemáticas, que porque iba muy, muy bien en matemáticas. Ok. Aquí lo que me mueve un poco es que estaba muy entusiasmado con las matemáticas, pero reprobó esa materia. Ok. Entonces, creo que también a lo mejor con los maestros no hay como mucho clic, por así Ujú. decirlo,
y pues sí, no le fue tan bien, ¿no? Como pues Ujú, esperábamos. ok. ¿Y has Mm. notado algún cambio importante de su personalidad en los últimos meses? Sí, habla un poco más cuando llega de la escuela y de hecho me tiene confianza. Me Ujú, tiene confianza a pesar de que en algún pasado fui muy estricta. Me tiene confianza porque el otro día él llega de la escuela y a cenar. Entonces, en lo que yo preparo la cena, él está platicándome las cosas. Y me comentó que su amigo llevaba tequila o algo así, una bebida alcohólica en su termo. ujú, Entonces, pues igual fui cuidadosa con mis expresiones. Yo soy muy expresiva. Entonces traté como de no expresar gran cosa. Entonces lo escuché, platicamos, bromeamos un poquito con eso y pues ya, ¿no? O sea, él me dijo que no lo probó, que sí le ofrecieron, pero que la verdad no quiso probarlo, ¿no? ujú, Pero cuando esto se lo comenté a mi hermano, me dijo que qué bueno, que me tenga confianza, que porque, pues, son cosas que de repente muchos niños no dicen con los papás, ¿no? ujú. Entonces, sí llega entusiasmado y sí platica, Sí sí te platica. platica, Oye, y sí. por lo que me comentas, entonces tiene más confianza con tu hermano que con su papá. A lo que yo veo, sí, Laurita, sí. Okey. Sí, porque, ¿qué tendrá? Como estando en pandemia, mi hermano se lo llevó a Toluca un mes. De hecho, nada más iba a ir una semana, pero como ahí tienen un sobrinito de la edad de Julio, pues bueno, congeniaron de maravilla y también les permitían jugar Xbox, pero con límite. Y los Ujú, ponían a hacer otras actividades, ¿no? Cortar el pasto, los perros y demás. Andar en bicicleta también. Entonces, era una semana el paseo y se convirtió en un mes. okey. Y pues mi hijo encantado, o sea, muy contento. mm, sí, o sea, yo lo escucho cuando habla de su tío con mucha admiración. O sea, yo Okey. le puedo dar algo de comer y pues, lo mío está feo, ¿no? Pero si el tío trae lo mismo que preparó el tío, o sea, está delicioso. Entonces, Ujú, sí, como que lo tiene muy en alto, ¿no? Al tío. okey. Ujú. Sí es una figura importante para él, por lo que me dices, ¿verdad? Sí, Okey, sí, y es bien chistoso porque desde el vientre, Laurita. Yo estaba embarazada de mi hijo okey, y llegaba mi hermano y le hablaba a mi vientre y pateaba al bebé, ¿no? okey. Hizo clic desde entonces. Sí, desde Okey. Y entonces, ahorita del CCH, ¿algún amigo que le conozcas? De, no sé, por ejemplo, este amigo que, bueno, son amigos compañeros, no sé cómo los podríamos denominar, ¿compañeros, amigos? Compañeros, amigos, porque de hecho, por lo mismo de la tarea, pues se hicieron amigos, ¿no? Entonces Ah, andan okey, juntos en la escuela, pero también en las clases. en las clases. ¿Y tú Ujú. los conoces? ¿Los ha llevado allá a tu casa, o él va a la casa de ellos a hacer un trabajo, o nada más hacen lo que es en la escuela, en la En la convivencia de la escuela, escuela? en la Ah, escuela nada más, Laurita, sí, en la escuela. okey. Ujú. ¿Y alguna otra cosa que me quisieras comentar, que te acuerdes de la personalidad de Julio? Mm, híjole, pues yo creo que de manera general, cuando le interesa algo, va a hacer todo lo posible por conseguirlo, Okey. pero puede haber 1000 cosas alrededor y si no le interesan, no va a mostrar ningún interés. De hecho, creo que ahorita que te lo estoy diciendo, yo soy también así, ¿no? Cuando algo me interesa mucho, sí, o sea, te mueves, lo buscas, sientes motivación, pero cuando lo demás no nos llama la atención, lo perdemos de vista totalmente, ¿no? Sí, Mm, él es muy así. Cuando quiere algo, lucha mucho, ¿no? okey. Quería su guitarra eléctrica y pues bueno, se esmeró, de repente hace trabajitos aquí en casa y yo le pago y ya él junta para sus videojuegos y demás, ¿no? En general es un buen muchacho, es muy lindo. Lo único que a lo mejor me pega a mí un poquito es que no es tan sensible como yo esperaría, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, oye, ¿qué crees que falleció tal persona? Y yo así como mal, ¿no? Como
triste Ujú. y él así como, pues ni modo, ¿no? Así es la vida. Entonces son Ok, cosas que a mí me chocan un poco, ¿no? Porque no es tan sensible como, pues como yo creo que lo eduqué, ¿no? Sí, ok, sí, pero en general es un buen muchacho. Ujú. ok, Dianita. Pues muchísimas gracias. No, sí, Laurita, gracias a ti. No, voy a parar la grabación. Sí, está bien.